muchas opiniones encontradas, unos a favor, otros en contra, unos diciendo que era un totalmente fraude, y otros afirmando que es totalmente real. Entonces, pues eso es que queremos tocar en este podcast, hermano. Pero a ver, vamos a entrar de lleno con todo este tema de Jaime Maussan, que para los que son nuevos en todo este tema de las redes sociales, que somos muchos jóvenes, yo me considero todavía joven a mis plenos 25 años, tenía mucho tiempo, muchos años. Con problemas. Pero... Con problemas. No digo que luego nos censuran. Es otro tema. Pues Jaime Maussan había estado muchísimos años desaparecido bajo la sombra de todo el ojo público. Entonces, pues resulta que hace una semana, si mal no estoy, Jaime Maussan llega al Congreso, llega a la Cámara de Diputados. No para proponer iniciativas que puedan mejorar el entorno social en el que todos nos desarrollamos, sino que llega a presentar unas pinches momias, ahí unos cuerpos alienígenas que jura y perjura que son reales. Y mal no estoy, se encontraron por allá en el Perú, pero pues afirman diferentes estudiosos de la materia, que me puedes recordar cómo se llama todo esto. Ufólogos. Los diferentes ufólogos, que yo no ufólogos, güey. Yo no conocía este término. Pues que efectivamente, Sega, son reales. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? ¿Crees que sean reales? ¿Crees que es un invento de este señor que pues ya está un poquito más para allá que para acá? ¿O crees que es una cortina de humo para tapar algunas cuestiones más cabronas aquí de nuestro glorioso México? Bueno, primero, creo que Jaime Maussan es extraterrestre, es el enviado de otro planeta. No, hermano, mira, esos son temas medios complejos de examinar y analizar, pero yo en lo particular, al principio era muy escéptico de muchos de estos aspectos, pero luego ya conforme se fue avanzando, yo no había querido ver la hora que se presentó en el Congreso mexicano. Luego, chambeando, pues me puse a verlo y me di cuenta y empecé a escuchar lo que los invitados de Maussan empezaron ahí a narrar y a decir respecto a estos temas. Y me llamó mucho la atención que uno de los peritos de la Marina Mexicana, que es el que coordina este departamento de peritos de la Marina Mexicana, se comienza a hablar y él comienza a decir que ellos hicieron todas estas pruebas de ADN, de radios X, de tomografías, o sea, todo este aspecto ya científico, y me llamó la atención que tenía mucha base científica lo que estaban diciendo, a contraste de todo lo que yo ya había escuchado anteriormente sobre las momias de Nazca. Entonces, luego ya conforme te va adentrando, porque esa es una realidad, Maussan realmente él muestra el caso, pero quien narra las evidencias son los propios científicos. Y la neta es que sí está bien interesante, porque cuando estaban mostrando todo lo que se dio por decir en las tomografías, en las radiografías, en toda esta reconstrucción 3D del ser de 60 centímetros que está, se parece a este güey que está aquí. Ándale. Y a varios que conocemos allá afuera. Mi compa el chacalón. A varios de allá de la presidencia. Y a varios entrevistados que no, man. Creo que ya sé quién es. No voy a decir nada porque mi compa Eric se agüita. No voy a decir nada porque luego otro medio se enoja. Pero bueno, ahí empezaron a mostrar y bueno, todo dentro de lo que cabe. O sea, dicen, bueno, ahí es un esqueleto que no tiene ninguna unión, como se muestra que otros contrarios de esta teoría narran que dicen que fue armado el sujeto.
Pero lo que me llama más la atención es que a uno de estas momias que estaban analizando tenía en su interior 3 huevos. De hecho, güey, si no estoy mal, perdón que te interrumpa, de estas dos seres, güey, que se encontraron, Maussan los había bautizado, ¿no, güey? Maussan, güey, los bautizó, güey, les puso un nombre típico mexicano, no recuerdo. Lupita. Algo así, güey. Sí, Lupita. Algo así. Sí. Y de hecho, anoche que estaba leyendo un poquito la noticia, güey, sí que decía que dentro de todo este estudio que se hizo, güey, habían encontrado algunos óvulos con embriones dentro de eso, lo que nos da pie a creer o a pensar que puede existir cierto tipo de, hacia grosso modo, colonización de estas criaturas extrañas. Sin embargo, también hay que tomar en consideración, y no sé si a eso llevabas tú la idea, que de todo este relajo que se está haciendo, la gente está creyendo pues, que es un tema que Maussan se está sacando de la manga, güey. Sin embargo, como bien lo dices, hay mucho sustento científico, el cual está diciendo que estos seres son de hace 14 millones de años aproximadamente. Todo el componente en el que estuvieron envueltos, en el que se estuvieron momificando, son de 14 millones, datan de 14 millones de años, güey. No es cierto, güey. O un pedo así. Hace 1000 años, güey. No, güey. Mira. Dándose desinformando a la gente. No, güey. Porque no, las pruebas de carbono 14 arrojan que hace 1000 años. No, güey. Hay de esas pruebas que se hicieron, güey, porque los seres se encontraron. Este güey piensa que todos pues llegamos a improvisar todos los temas como llega este güey en sus otros 2 podcasts, güey. Pero no. Le voy a hablar a la gente un ratito. No puedo grabar así. No, a ver. Todo donde se encontraron estos seres, güey, fue envueltos en una materia, güey, similar similar a lo que se encuentra en las costas de por allá, lo que es el sargazo, güey, una capa similar al sargazo, no precisamente sargazo, güey, pero que toda esta materia en la que venían envuelta, güey, data de 14 millones de años de antigüedad. Sí, eso sí. Para que vean que yo sí me di a la tarea de estudiar el tema, no vengo a decir mamadas aquí al estudio. Eso tú las haces. Eso es tema para otro capítulo más íntimo. Pero así es, hermano. Entonces, ¿qué más nos estabas comentando de estos huevos que encontraron dentro de...? Bueno, lo peculiar es que encuentran estos huevos y entonces eso te arroja pues obviamente muchas cosas. O sea, de entrada ellos no tienen parto como los humanos, o sea, que generan en su vientre y se va generando porque son huevos, el producto, sino se va generando como un reptil, o sea, como un tipo reptiliano. Entonces luego uno de ellos tiene como una placa de metal que la tiene incrustada en su pecho y dicen que eso es, o sea, eso es algo anormal, o sea, eso no es algo que o sea, eso tenía un uso científico, el por qué podrían tener ese fragmento de metal. Y luego su estructura corporal, o sea, su estructura de los huesos son muy peculiar, porque haz de cuenta que no tienen lo que son las ¿cómo se llaman? Las costillas. No las tienen como nosotros, que las tienen hasta una cierta distancia, sino que ese está totalmente cerrado, güey. O sea, está totalmente cerrado y eso pues obviamente por el tamaño del cuerpo suena una lógica de que en su evolución tengan una forma de protección de sus órganos, porque es que el tamaño después es muy pequeño. O sea, ya ponle que con carne, o sea, ya con materia ya de piel y todo, pues puede que hubieran estado obviamente pues un poquito más robustos, pero pues realmente es algo extraordinario. Sí, y esto
data de hace 1000 años. Se supone que fue que estos seres fueron enterrados en ese lugar, porque hay que entender esta otra parte, güey. Este lugar es en Perú, cerca de Nazca, donde se desarrollaban las culturas indígenas en Perú, que son los incas, y que ese lugar pues ha sido muy caracterizado porque es donde hacen figuras en todo lo que en todo lo que es el cerro, que hacen mucho símbolo, y que siempre ha sido como mucho de la expectativa de lo paranormal, o sea, de la ufología, de que esos mensajes van a haber sido para que los seres de arriba se guiaran, y bueno, infinidad de teorías se desarrolla ahí, y en ese contexto es donde hallan estas momias. Entonces ellos entran a una cueva donde los encuentran encerrados, y que son más de 20 momias las que encuentran ahí, entre ellas pues estas dos que se traen acá. Lo que luego se cuestiona mucho es que quien las encontró pues completamente es un saqueador de tumbas, o sea, fue de una forma ilegal y extrajo esas momias, y pues de otra forma, por azares del destino, contactaron a Maussan y logran llegar a México. Entonces las momias ahorita están allá en Perú, están en lo que es el Instituto de Cultura de Perú, se llama Ministro de Cultura. Están tratando de mandar a Maussan, porque dicen, de entrada se extrajo de una forma ilegal, pero Maussan dice que quien llevó las momias las pasó como si fuera artesanía, porque pues realmente nadie le daba el valor científico a esto. Ya pasaporte mexicano. Como pasaporte, haz de cuenta, pues es que pues, parece mexicano, hermano. Se vino en la caravana migrante. La caravana. Ya ves, una caravana, pero no, güey. Luego nos critican de racistas, güey. Ay, me estoy prieto, güey. Tengo el derecho moral de criticar. Ya a ti te levantamos de un tope de. ¿Qué me dijiste la otra vez, Eric? Que yo era un hondureño, güey. Cuando fuimos a tomar foto tomé una foto con el que vino de Irlanda. Con McCormick. Llegamos y se sorprendió porque vio a Zulma, pues alguien norteamericano, ¿verdad? Rubio, güey, norteamericano que le llegaba a la rodilla, güey. Ajá. Y entonces pues la vio llegar con un hondureño y con un indígena. De hecho, güey, el irlandés, güey, le dijo a Eric que no quería chapatas, güey. Sí. Le dijo, no, güey, cuando lo vio de espaldas con cabeza, le dijo, no quiero chapatas. No, le dijo, señorita, no quiero chapatas. Volteó a ver a Juan y le dice, mi hermano, pues vieron que son 5 pesos. Sí, güey. ¿Qué le dijo a Zulma? Oye, dile a tu amiga que no quiere. Entonces, tengo el derecho moral, güey, de criticar a mis hermanos. No, un saludo a todo Centroamérica, que son naciones hermanas. Bueno, hermano, el chiste es de que en base a ciertas pruebas científicas, pues se da de que ellos determinan que estos seres no son parte de la evolución humana, o sea, no son parte de nuestro árbol, de nuestro árbol natural de evolución, y más porque cuando hicieron la prueba de ADN, según ellos dice que tenemos, o sea, con esos seres tenemos el 70% de similitud y el otro 30% no, que dicen que eso, obviamente nosotros no somos expertos de esta mamada, pero según esto, o sea, por decir, cuando hacen ADN por sí de seres humanos, que comparan con otros seres y cuestiones así, según esto, que siempre el margen es como alrededor del 15%, del 12%, pero que acá es el 30%, que eso es algo que es sumamente ilógico, que no puede suceder. Pues realmente yo no sé si eso, pues, no sé, no soy gente que se dedica al ADN. Dices, y como bien lo mencionas, un sustento científico inigualable. Yo siento que las autoridades mexicanas nunca habían tenido un sustento científico tan basado en el estudio, pero una catedrática de la UNAM, Julieta Fierro, que no es albur, Julieta Fierro dice, mencionó dentro de una de sus chupas.
Amigo corriente. ¿Qué pasó, Einstein? Dice, mira, ve hasta. Yo solito me salió. Yo solito me salí. No, güey. Dice Julieta Fierro, güey. Que para empezar, güey, ¿cómo llegan estas especies, güey, al Congreso? ¿Cómo llegan a territorio nacional? Ya lo mencionaste ahorita, güey, que este saqueador, güey, lo hizo pasar como artesanía, güey. Sin embargo, eso pues deja relucir pues la calidad de revisión aduanal que tenemos en nuestra frontera sur. Si es que entró por la frontera sur de nuestro país. En la frontera norte pues es otro pedo, güey. Ahí no puedes pasar ni chicharrón, güey, porque pues luego ya te mandaron a la chingada, güey. Pero obviamente hizo falta Bueno, mandan kilos de sustancias prohibidas, hermano. Güey, si cruzamos gente por un pinche muro, que no crucemos una estatuita, güey, la neta. O sea, esa es la hermosura del mexicano, güey. Digo, entonces, sí hace falta ahondar mucho en este tema. Hace falta saber qué otras aportaciones, qué otros avances hay sobre todo este tema, qué declaraciones puede hacer Jaime Maussan, además de todo esto que ya conocemos, porque pues también hay que saber a quién le estamos confiando todo este tipo de información. Hay que saber quién es la fuente inicial de esta información. Es Jaime Maussan. Les comentaba, para los que no tienen idea de quién es Jaime Maussan es un ufólogo. Es un periodista investigador. Es un señor medio chistoso que desde hace más de 25 años se ha dedicado a querer evidenciar el fenómeno ovni. Más de 40 años, güey. Pues dije más de 25, güey. O sea, güey, mentiras no estoy diciendo, cabrón. Más de 25, más de 40, güey. Pues ahí súmenle, güey. Entonces, sin embargo, güey, o sea, perdió mucha credibilidad a raíz de que iban avanzando, a la par de que iba avanzando la tecnología. Jaime Maussan empezó a perder mucha credibilidad en cada una de sus investigaciones. Yo recuerdo por allá en un lejano 2007-2009, cuando Jaime Maussan dio una cobertura a El Hada del Guayabo, güey. ¿Recuerdas ese capítulo del Hada del...? No, güey. Por allá en un rincón, güey, de la vasta cultura mexicana, güey. El guayabo es lo que nos encanta, hermano. Cada quien. No, güey, pero sí, o sea, Maussan dio una cobertura, güey, a la Hada del Guayabo. Que si lo pones en sintonía, pues viene siendo un episodio bastante característico de la historia moderna mexicana en cuestión de estas mamadas. El Hada del Guayabo, güey, haz de cuenta que resulta que en un rincón de por allá de México, un pinche pueblito, güey, un marihuano, güey, ve y hay reportajes, güey, no sé si aquí en edición puedas poner el videito, güey. Que un marihuano, güey, en su alucín, güey, está diciendo, ¿qué es eso? Y yo volteé a un guayabo y había una hada, güey, y ese güey la agarró, güey, a la dichosa hada, que, güey, sí era una hada, güey, pero era de juguete, güey, o sea, era una mamadita de esas que te salen en el huevo Kinder, güey. Y fue tanta, güey, la algarabía que se hizo de este episodio, güey, que toda la colonia, güey, de donde se suscitó todo esto, toda la colonia hacía largas filas, güey, para ver a la dichosada, güey. Y fue tanta la proyección que tuvo este episodio que Jaime Maussan decide hacer una cobertura, güey. ¿Y qué pasó con Jaime Maussan después de hacer porque así como este capítulo de La Hada del Guayabo tuvo muchísimas coberturas que tú decías? Yo en el 2007 era un niño de, no sé, güey, 9 años, güey. Y yo decía, no mames, pinche señor cagado. O sea, que mamá... Ubicas bien a Carlos Trejo, güey. Sí, güey. Otra mamada, güey. Que Carlos Trejo, güey, también un pinche cazafantasmas, güey. Que lo único que ha tenido, güey, es la historia de Cañitas, güey, que es una mamada también. Pero hay entrevistas a Carlos Trejo, güey, donde él jura que es el único mexicano que ha bajado a ver los restos del Titanic.
El único mexicano, güey, que ha bajado. Todos sabemos qué es lo que pasó con esta empresa multimillonaria, güey, que quiso bajar en un submarino a ver el Titanic, güey, se los cargó la chingada. Y así, güey, Carlos Trejo tiene un sinfín de historias que dices, no mames, güey, ¿de cuál fumaste, cabrón? Fumaste de la que dejó verde al Chuec, güey. y a lo que voy, güey, es que Jaime Maussan, güey, así tuvo un sinfín de coberturas que no, güey. O sea, decías, esto no tiene absolutamente nada de sentido, güey. Y te decía al inicio, Jaime Maussan estuvo guardado del ojo público durante años, güey. Años, o sea... Yo siento que desde el 2010, güey, no se sabía nada de Jaime Maussan. Sí tenía por ahí apariciones esporádicas, güey, en espacios de televisión. Pero incluso ya ni su programa sale al aire. No me acuerdo cómo se llamaba su programa, güey. Pero ahora aparece, güey, y llega fuerte el señor, güey, llegando, no, o sea, ni siquiera lo hizo público en redes sociales. Lo hizo público en la Cámara de Diputados, güey. O sea, ¿qué está haciendo la Cámara de Diputados, güey, para darle un espacio a esto? Ahora, lo decía Julieta Fierro también, güey, esta catedrática de la UNAM. ¿Dónde estaban las autoridades peruanas cuando se hizo esa presentación, güey? ¿Por qué si se va a hacer una presentación de tal magnitud, güey? Que ahorita vamos a ese tema, si es cierto, si no es cierto, si es mamada, si no es mamada, güey. ¿Dónde estaban las autoridades peruanas, güey? ¿Por qué no se hizo una atenta invitación, güey, al ministro X, güey, de Perú, güey, para que viniera a corroborar o a informarse en la Cámara de Diputados, güey, para todo este teatro que estaba montando Jaime Maussan, güey? Entonces, sí hay muchos cabos sueltos en cuestión de peritaje, güey, en cuestión de revisiones aduanales, güey, en cuestión de estudios que se basen más en un método científico, más investigación, güey. Pero hay muchos cabos sueltos, hay mucha información todavía que recabar, güey, para que al final de cuentas, güey, en un futuro, espero no muy lejano, pues se pueda dar una conclusión a ese tema. Porque México no fue el primer país, güey, en este año que habló sobre el fenómeno extraterrestre, güey. También Estados Unidos, güey, o sea, sí. Estados Unidos y conmocionó al mundo entero, y Estados Unidos sí paralizó al mundo, güey, cuando habló ya de que tenían naves y material humano. Ajá, entonces, pues yo siento que aquí el rollo es que Jaime Maussan no se quiso dejar de los gabachos, güey. No sé tú qué opinas de esto. Mira, güey, de entrada, yo creo que si este tema es real, pues de entrada supera cualquier expectativa humana, ¿sí? O sea, ya lo de menos es cómo llegó o no. O sea, si ese tema es real y que realmente las autoridades sí deben de intervenir, deben de decir, a ver, o sea, hagamos un estudio serio sobre esto, porque quieras o no, ya se hizo una controversia. Sí. Ya, ahorita Jaime Maussan dio el primer paso y presentó pruebas. Entonces, el hecho de que llegue alguien X y desconozca y se diga eso no es cierto, pues comprueba que no es cierto, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, porque ya Jaime ya dio el primer paso. O sea, Jaime no tiene la obligación de comprobar, porque él ya hizo estudios y dice, aquí están mis estudios. Podrán ser certeros o no, pero aquí están mis estudios. Haz tus estudios, haz tus estudios. Y eso sí tendría que ser de relevancia, porque si eso es cierto, cambia la visión total del mundo, güey. Y yo quedaría como pendejo en todo lo que estoy diciendo. Sí, pues bueno, güey. Y entonces, por eso es importante que eso es de interés mundial, güey. O sea, no podríamos tomar algo a la ligera, güey. Y más porque si las autoridades no intervienen, investigan, sí van a dejar mucho como el de ¿y por qué no investiga? O sea, exacto. ¿Por qué no le dieron seguimiento? Y ahí por eso surgen las teorías conspirativas, güey. Por eso la gente está enloquecida con las teorías conspirativas. Y luego a raíz de la pandemia, pues como que veo que se acrecentó más eso, güey, de las teorías conspirativas. Y ahorita la gente pues está consumiendo mucho esos temas porque pues es de interés, güey. O sea, dicen, oye, eso, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué este dice que hay esto? Y entonces, y ahí entra la pinche controversia. Yo en lo particular sí le doy el beneficio de la duda a Jaime Maussan, güey. Porque yo de lo que vi en el Congreso,
y de lo que escuché, y no porque no tenga un carácter de criterio, güey, sino porque han sido los únicos de estos dos polos, de los que están a favor y están en contra, han sido los únicos que han dicho, bueno, güey, tenemos estas pruebas, hicimos esto y arrojó esto, güey. Entonces, los que no, nada más dicen, no, es que no, por esto y por esto, pero nunca, no presentan nada, o sea, no salen y dicen, no, es que es por esto. Y entonces ya el público, teniendo estas dos informaciones, estos dos criterios, ya determinará si es cierto o no. Porque al último dejan mucho eso a la especulación. Y entonces lo que se debe de hacer es aclarar y decir, a ver, güey, ¿sí es cierto o no? Y en base a esto. Y que entonces que muchas universidades realmente intervengan y digan, pues yo la neta es que sí veo que esto es cierto, güey. Porque si no, se va a dejar mucho al margen de la conspiración, güey. Y que aparte de lo que representaría para México, güey, ser el primer país, güey, en tener pruebas reales, güey, tangibles, güey, de que realmente existe una civilización fuera de nuestro planeta, güey. O sea, Estados Unidos, güey, dio el banderazo de que erras, aquí tenemos navecitas y la chingada y sí, así, güey. Pero Jaime Maussan, güey, representando a México en todo en este argot de mamadas, güey, tuvo los huevos para decir, hey, güey, ustedes tienen sus navecitas, pero yo llego con mi monito, güey, acá a presentarlo bien pasado de lanza, güey. O sea, eso ya le lleva un poco de ventaja a Estados Unidos. De ser cierto este pedo, güey, lo que representaría para México, güey. O sea, como que México, güey, en cuestión de avances tecnológicos es como el apestadito, güey, entre las potencias mundiales, güey. Es como el apestadito, como decir, sí, mi niño, estás aquí, güey. Pero imagínate que esta madre resulte ser real, güey. ¿Qué representaría para México como país, güey? Ser la primer nación, güey, en presentar pruebas reales, tangibles, güey, de que existe una civilización fuera de nuestro planeta, güey. No, pues eso cambiará totalmente la visión mundial. Y de hecho, güey, o sea, Maussan, mira, neta, es que luego suena pues chistoso, güey. Es que pero Maussan, si eso, fíjate, güey, si eso fuera cierto, estamos imaginando, ¿no, güey? O sea, que dijera que vinieran las mejores universidades del mundo y empezaran a investigar y dijeran, a ver, güey, pues vamos a hacerle las pruebas nosotros también. Y llegar a la misma conclusión que Maussan. Maussan, en 20 años, 30 años, después de que este señor fallezca, güey, pasado mañana, va a ser como parte de la historia mundial, güey. O sea, como fue Einstein, como, sí, o sea, como fueron todos estos grandes investigadores que también, o sea, Einstein al principio lo estaban como loco, güey. Sí, o sea, muchos decían, esos están locos, pero dejaron una inmensa gravaje científico, güey. Y este señor, sin ser científico, porque realmente es un periodista que le interesaron estos temas y empezó a meterse a realizar esto, güey, pues está demostrando que al último se está tratando de sostener, güey, en lo que él dijo, güey. Porque precisamente, güey, pues muchos ya lo están tildando de loco, güey. De hecho, ¿no viste que hace poco, güey, creo que fue ayer o antier, güey, que fueron a una clínica, güey, de donde hacen tomografías, donde meten pues los cuerpos completos, güey? Y estuvieron transmitiendo en vivo para que el estudioso pues de los cuerpos dijera si era verdad o no, güey. Y lo llevaron, y hasta también en vivo llevaron a un notario público y la chingada ahí, güey, para que diera fe y avalara que eran esos cuerpos los que estaban examinando, güey. Y el resultado fue de que, de entrada, güey, el cuerpo sí es uno solo, güey. O sea, según en esa transmisión en vivo y lo que estaba narrando y lo que estaba traduciendo el que estaba encargado de las tomografías, él estaba diciendo que era un cuerpo completo, güey. No era armado, o sea, pues. No era armado, güey, como estaban diciendo, güey. Entonces, pues Maussan, mira, güey, Maussan al último, a la diferencia de otros que los han tildado de locos, Maussan lo que tiene es que ya tiene un chingo de años en esto y quieras o no, tiene infraestructura, güey, porque claro, ese güey tiene un aparato de mercadotecnia, güey, de estudios, de grabación, tiene tremendo, güey. Mira, güey, tiene, yo creo que es de lo mejor avanzado, güey, que de gente que se dedica a eso, que tiene una infraestructura tremenda. Entonces, tampoco es que sea tan sencillo que a Maussan lo puedan hacer menos o no, porque quieras o no, en la vida y en el mundo, güey, importa mucho
el poder, güey. Y este güey tiene poder, güey. Y aquí en México yo veo como que hay mucha gente que lo estima. Y más de los medios de comunicación, güey. Pues es que al final de cuentas, güey, no deja de ser una institución lo que es Jaime Maussan, güey. Sea mafufadas, güey, o no, güey. Todas las investigaciones que hizo o no deja de ser una institución, güey, bien cimentada de lo que es la investigación dentro de México, güey. Entonces Jaime Maussan siempre va a ser un referente, güey, para todo este tipo de cuestiones ya más del tercer tipo, güey. Uh-huh. No, y es reconocido a nivel mundial, güey. Sí, güey. O sea, de la gente que se dedica a estudiar esos temas, es reconocido como de los pioneros en investigar esos temas, güey. De los pioneros y de los pocos, güey, que tienen cimientos bien, ¿cómo se puede llamar, güey? O sea, que tienen rutas críticas de investigación, güey, que no nomás leen lo que se chingan de internet, güey. Uh-huh. O sea, Jaime Maussan es la fuente. Así güey. Como nosotros, pues, sí, güey. O sí, sea, así como nosotros, así güey. como unos compas que se llaman Mixacap, güey. No, güey, o sea, Jaime Maussan, güey, tiene una ruta crítica de investigación muy profunda, güey. Y Jaime Maussan es la fuente, güey, investigativa de otros periodistas que quieren darle esta ¿cómo se llama? Pues sí, valga la redundancia, esta investigación a todos estos temas alienígenas. O sea, usan de referencia a Jaime Maussan, güey, por la institucionalidad que representa este viejito, güey. Sí, exactamente, hermano.